es habitual, lamentablemente, no es frecuente que en el país se debata de manera pública, con argumentos, sin chicanas, con amabilidad, y es lo que está sucediendo en un intercambio gráfico alrededor de un tema clave para Argentina, que es la soja. Ese debate lo están manteniendo en los medios gráficos Mempo Giardinelli, escritor y periodista, Gustavo Groboco Patel, uno de los principales productores de soja de la Argentina, y el profesor Aldo Ferrer, que se entreveró en un debate que comenzó entre Mempo y Gustavo Groboco Patel. Que lleva como 8 notas de ida y vuelta. Sí. Empezó Gustavo en Clarín, le respondió desde página Mempo, le respondió Gustavo, respondió Mempo, se metió Ferrer, respondió Gustavo y volvió a responder Ferrer. A ver, como disparador, la respuesta al primer artículo de Gustavo Groboco Patel, vos, Mempo, la titulaste ¿soja sí o soja no? Sí, de hecho el artículo que escribió Gustavo, que yo no lo había leído en Clarín, me estuvo a bien mandármelo por mail, efectivamente yo entendí que el debate no era estrictamente soja sí, soja no. Yo creo que las razones que da Gustavo y las razones que en general se escriben respecto de que la soja puede ser una gran oportunidad para el país son prácticamente indiscutibles, y además es un hecho incontrastable. Son 20 o 30 millones de hectáreas y hay una cantidad de ingresos que al país recibe. Esa parte, yo puedo decir, bueno, la soja es inevitable. Lo que yo planteé, y mi cuestionamiento iba por otro lado, y sigue yendo por otro lado. Yo creo que es muy nocivo para la Argentina la producción en base a tanta soja transgénica, que es peligrosísima, que no está aprobada en otros países, que es peligrosa para la salud humana, que se basa en un gen que resiste a un veneno que es gravísimo, que es el glifosato, y yo creo que ahí está el centro del problema que tenemos. Es cierto que el glifosato no es el más peligroso de los agroquímicos, pero es peligroso en las combinaciones que se hacen, y sobre todo cuando uno está pensando en por lo menos 20 o 22 millones de hectáreas, y hay una afectación que está aprobada en múltiples laboratorios y demás. Y sobre todo los países que uno llama los países serios, los países de llamado primer mundo, en general prohíben la soja transgénica. Y la prohíben porque, entre otras cosas, no está aprobada en términos, como no está aprobado el glifosato, en su inocuidad. Entonces yo lo que señalé, mi señalamiento a Gustavo, efectivamente cordial, porque además tenemos un aprecio que viene de hace muchos años, podemos decir una amistad, y además porque no es mi estilo el petardismo ni cosas por el estilo, pero creo que este era el punto que yo invitaba a debatir. A partir de ahí, y acá termino, viene una respuesta de Gustavo, una nueva respuesta mía, en la que estamos debatiendo no tanto un modelo, yo no soy un economista, no soy, y ahí es donde interviene el doctor Ferrer y tecnifica de alguna manera este debate. La respuesta a los cuestionamientos a la soja transgénica y a la contaminación. No, a mí me parece que en las distintas cartas están puestos los puntos de vista que tiene cada uno, ¿no es cierto? O sea, yo podría discutir cada uno de los puntos. Lo que pasa es que fue tan interesante, por eso lo quisimos reproducir aquí. Lo más importante a mí me parece que sale ahí es que tanto con Mempo como con Aldo, la idea de seguir construyendo juntos algo, o sea, la idea de ir, que yo me vaya a Chaco y charlar junto a estos temas en los lugares donde ocurren los problemas que ve Mempo, que Mempo acepte una invitación a volver a Carlos Casares, a visitarme y a mirar, y después a reconstruir a partir de esas visitas algo conjunto, digamos, de qué aprendimos cada uno de lo que vimos en cada uno de esos lados. Porque la realidad es que uno podría responderle punto por punto a Mempo, pero me parece que no es, digamos, es decir, está expresado, digamos, en las cartas que nos hemos cruzado, ¿no es cierto? Pero ha habido esas respuestas, ha habido. El glifosato no es... y entiendo además que Mempo observa problemas, que yo no los discuto, y entiendo su preocupación, pero justamente para mí, desde mi punto de vista, no son problemas
achacables ni a la soja ni al sistema de producción. Son otros problemas que hay que se deben a otras preguntarte cuestiones. como realmente alguien que ha leído muy por encima la polémica y me imagino que mucha gente no la leyó directamente. Sí. ¿Vos no creés que ni el monocultivo ni la soja cultivando el suelo gasta el suelo hacia el futuro? No, no. ¿No creés que el glifosato sea...? Sí, no es un problema de creer, no es un problema de fe. Yo fui docente 8 años en manejo y conservación de suelos en la Universidad de Buenos Aires, y la soja con siembra directa, que es el sistema que usamos, que usa glifosato, evita la erosión hídrica, evita la erosión eólica, la degradación. Eso es un sistema que hemos mejorado. Yo le voy a entregar a mis hijos suelos mejores que los que recibí de mi padre. Es la primera vez en la historia de la humanidad que va a pasar eso. O sea, estoy absolutamente convencido. Puedo tener, digamos, tampoco no hay verdades reveladas sobre estas cuestiones, puede haber cambios, pero realmente el sistema de siembra directa para mí es un gran cambio de paradigma, lo digo desde el punto de vista científico. El señalamiento puntual de que la soja transgénica está prohibida en algunos países desarrollados es así. Y no quiero que se prohíba en la Argentina. No es así, no. Está aceptada en todo el mundo. Nosotros vendemos soja transgénica a 150 países del mundo que la compran. Los principales productores y exportadores del mundo son Estados Unidos, Brasil y Argentina, que la tienen absolutamente adoptada. En Brasil, que es el último lugar donde se adoptó, ya casi el 80% de la superficie es soja transgénica, y hasta ahora no ha habido ningún caso comprobable de problemas en ya más de 15 años de utilización masiva de soja transgénica, a pesar de que todo el mundo tiene el foco puesto sobre la soja transgénica. Perdón, podrán comprar 150 países, pero no producen 150 países. En los países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en los países serios, está prohibida la soja transgénica. La Food and Drugs Administration, que es el organismo más importante en control de este tipo de productos en el mundo, que está en Estados Unidos, no tiene admitida la soja transgénica. El problema no es a quién se la vende. El problema es dónde la producís. Y se produce en Argentina con una impunidad, con una libertad que a mí me preocupa. Yo lo que digo, bueno, que esperemos, porque si no, pareciera que estamos siendo, en cierto modo, yo lo he dicho en un otro artículo, conejitos de India. ¿Cuál es el problema, Mempo, de la soja transgénica? La soja transgénica tiene incorporado un gen que la hace resistente especialmente al glifosato, que mata prácticamente todo menos a esta soja. Bueno, no está comprobado que esto no sea dañino para la salud humana. De hecho, en lo que en ciencia se llama los periodos de espera, está hace muchos años, no es que hace 15 años se resolvió esto, Gustavo. Es decir, yo lo que digo, cuando se planta en la Argentina en tantos millones de hectáreas, cuando hay tanto glifosato con venta libre que no se vende de esa manera en el resto del mundo. En Francia, vos no podés proponer soja transgénica con glifosato ni en una maceta en el balcón de tu casa. Bueno, entonces quiero decir, y nosotros tenemos 20 y pico de millones. No es verdad, pero me gustaría discutirlo con él, con los argumentos en la mano. No es verdad. Es decir, lo que él dice que no se aprobó, se aprobó. Es decir, tenemos informaciones diferentes. Correcto, respeto eso. No sería bueno, Gustavo, no sería bueno que la Argentina, a través, que esto es lo que yo vengo solicitando, no yo, digo, mucha gente que sabe más que yo de esto, no sería bueno que la Argentina tuviera una regulación sobre esto que no tiene. La tiene. Argentina es uno de los países que tiene más desarrollados los sistemas de regulación con CONAVIA, SENASA y Secretaría de Agricultura. ¿Por qué los resultados que observamos? Yo empecé mi primer artículo puntualizándote un paisaje que yo veo, yo recorro permanentemente el país, sobre todo el norte del Chaco, donde yo veo, cuento siempre este caso, la cuña boscosa santafesina, que era el lugar cuyo nombre indica la cuña boscosa. Yo acabo de cruzarla hace 2 meses y el viaje de Reconquista a Ceres, pasando por Tostado, son 150 kilómetros de un desierto que parece la Patagonia. Bueno, yo digo, a ver, ¿quién hizo eso? Yo no digo que sea la soja sola. ¿Cuánto hace que pasaste por ahí? Hace 2 meses. Hace 2 meses no hay soja, se cosechó y queda el rastrojo de soja y no hay nada verde porque no crece durante el invierno la soja. Pero si pasás por ese paisaje en noviembre, la soja está todo verde, está crecido. Gustavo, yo lo que puedo ser que yo voy a admitir, yo sé mucho menos que vos de esto. No, pero... Pero ¿sabés qué? Lo que no puedo coincidir con vos es en la inocencia y la inocuidad de la soja transgénica y del glifosato. No es cierto, no son inocentes, no son tan buenos.
admitamos mi ignorancia, pero lo que se ve y las consecuencias ulteriores que esto trae, la despoblación, el atropello de los campos, la quema permanente de bosques, bueno, todo esto es algo que está pasando, la concentración en los suburbios de las grandes ciudades, porque porque el campesino, el chacarero, no puede hacer esa rotación que vos a lo mejor podés hacer y que mucha gente puede hacer por ahí en la provincia de Buenos Aires. Pero el chacarero que tiene 10, 15 hectáreas o tiene 4, no puede hacer rotación de suelos como se aconseja o como aconseja el INTA y aconsejan los ingenieros agrónomos. No pueden hacerlo, entonces venden y se van. Otra arista del debate muy actual, de hecho hoy se volvió a discutir en la Cámara de Diputados, es soja y retenciones. Ahí fue cuando intervino Aldo Ferrer. Para Gustavo Grobocopatel las retenciones no son un impuesto aconsejable, él recomienda reemplazarlo por impuesto a las ganancias. A lo cual Aldo Ferrer... Bueno, cuando yo leí los artículos, las cartas, me pareció un debate muy importante, que forma parte de un debate mucho más amplio, que es el modelo de desarrollo, porque la soja es el rubro más dinámico probablemente de la cadena agroindustrial, que ha crecido muy ampliamente y ha adquirido un gran dinamismo, en parte por la gran expansión del mercado mundial, la aparición de China. Entonces ha surgido la idea otra vez de que Argentina puede crecer siendo el granero del mundo, o yendo más allá la góndola del mundo. Y el planteo que yo introduje en el debate es que eso no alcanza. El campo es un sector fundamental de la economía nacional, pero emplea 1/3 de la fuerza de trabajo. Si no tenemos simultáneamente una gran base industrial y un desarrollo en las regiones, nos sobra la mitad de la población. Entonces, en torno de eso surge el tema de las retenciones. ¿Qué sentido tienen las retenciones en el marco de una estrategia de desarrollo que quiera tener mucho campo, incluso mucha soja, de la manera más amigable con el ambiente posible, y también los otros sectores de la actividad económica? Y entonces surge el tema de los precios relativos, de que Argentina tiene una competitividad natural por su enorme riqueza de recursos naturales, que permite producir en términos internacionales soja y otras cosas muy barato. Entonces, si nosotros fijamos el tipo de cambio al nivel que se puede ganar plata produciendo la soja, no dejamos fuera del mapa al resto de la producción industrial. Entonces de allí surge el tema de que hacen falta tipos diferenciales que le den competitividad a una cosa y la otra. Y esa diferencia son las retenciones. Desgraciadamente el debate se ha planteado desde el principio como un problema de apropiación de renta. El argumento sería, como el campo gana mucho en función de los precios internacionales, parte de esa renta es necesaria para otras cosas. Y el campo dice, ¿por qué me la quitan a mí? Y en cambio yo creo que lo que hay que hacer es discutir el tema de la estructura. Tenemos que discutir qué tipo de modelo económico necesitamos y qué tipo de estructura productiva. Si nos ponemos de acuerdo... O sea, lo determinante es tener un dólar alto... Un dólar alto claro, diferencial para las diversas cosas que el país produce. Y quitarle parte de esa ventaja a través de retenciones al campo. Claro, pero incluso conceptualmente no es un impuesto. Simplemente es la diferencia entre tipos de cambio diferenciales, atendiendo a precios relativos internos que son distintos a los internacionales. En Europa es al revés. Como en Europa la producción agrícola es relativamente más cara que la industrial, si ellos admitieran la importación sin restricciones o sin subsidios, se quedan sin la agricultura. Entonces los países administran los precios relativos suyos respecto a los internacionales, manipulando tarifas, subsidios, y el instrumento que acá se utiliza es el de los tipos, el de la retención. ¿A eso, Gustavo? No, la primera cuestión es que con Aldo tuve el gusto de hacer un artículo juntos hace ya casi 2 años o 3 años, donde coincidimos en la visión del país que queremos. Sí, los dos queremos, vamos a suponer que los dos queremos el país con industria. Con industria, integrado, complejo, con una inmensa clase media, los con 3. una dinámica. Seguramente los 3. Sí, claramente. Bueno, los 5. Vos no discutís eso. O sea que no hay duda sobre la visión esta. La cuestión es acá, es el tránsito, el cómo llegamos a hacer eso. Aldo lo que explica es que hay como un sector que requiere un tipo de cambio y otro sector, u otros sectores que requieren otro tipo de cambio porque tienen competitividades relativas diferentes. Las competitividades relativas diferentes, es cierto, existen. El sector agroindustrial, en base a la gran emprendedurismo de su gente, a una gran incorporación masiva de tecnología,
es más competitivo que otro sector. Y a ventajas naturales. Y a ventajas naturales que cada vez son menos relevantes. O sea, las ventajas naturales hoy son muy poco relevantes en relación a todo lo tecnológico. Si vos haces un maíz solo con ventajas naturales, te rinde el 3% de lo que rinde un maíz hoy. El 97% de lo que rinde un maíz es tecnología y conocimientos puestos encima. Lo que yo digo es que el camino para un desarrollo como el que queremos, digamos, no es aplastar a los sectores competitivos, sino ayudar a los menos competitivos durante un tiempo, una transición, a hacerse competitivos para después poder realmente... Pero el proteccionismo diferencial lo que genera es, primero, un perjuicio para los consumidores. Pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Subsidiar a la industria? Yo lo que digo, de manera directa? durante 4 años subsidiamos a la industria en forma directa, le decimos durante 4, 5, 6, 10 años lo que pactemos, subsidiémoslo para que logren la competitividad que corresponde, que se integren a las cadenas global, que incorporen tecnología, que capaciten mejor sus talentos para que puedan ser competitivos durante X años, y después los salimos a que salgan a competir al mercado global, que se integren a las cadenas. Déjame que te termine la idea. Si eso no lo hacemos, vamos a tener a los consumidores de Argentina, fundamentalmente los de menos recursos, perjudicados, y a los trabajadores que trabajan en industrias poco competitivas, también perjudicados, porque esos trabajadores no van a tener acceso a salarios mejores y no van a tener acceso a capacitaciones mejores. Entonces yo creo que hay que hacer un plan en donde tengamos los tiempos de adecuación para lograr niveles de competitividad. En el mientras tanto el campo puede ayudar, el campo debe ayudar a que todos nos sumemos y tener un desarrollo equilibrado de todos los sectores, pero no podemos aplastar al sector más emprendedor y más competitivo, porque tampoco. Es el sector, sí, lo estamos aplastando, es el sector que puede invertir en procesar materia prima y dejar de ser el granero del mundo. ¿Quiénes van a invertir? ¿Quién es el sector privado que va a invertir en transformar la soja y demás, en pollo, en lácteos, en cerdo, en celulosa? Son los emprendedores del campo, que no es la patronal, sino son pymes emprendedoras que se salen de las gateras por empezar a apostar al país, porque ven la oportunidad. Aldo. No, yo creo que el peso de los recursos naturales es fundamental. Es decir, la abundancia de tierra en la Argentina determina que hay una ventaja natural que favorece al productor agrario. Por otra parte, no se puede aceptar de que nosotros en la misma sociedad tengamos agricultores eficientes e industriales ineficientes. Es la misma gente. De hecho, yo tengo algunos amigos que son las dos cosas al mismo tiempo. Es la misma persona, que tiene la misma capacidad empresaria cuando hace productos industriales que cuando hacen productos agrícolas. Entonces, el campo tuvo una revolución tecnológica fenomenal, como dice Gustavo, que ha tenido un efecto muy importante. Hace no mucho tiempo producíamos 20 millones de cereales y oleaginosos, producimos 100 millones. Una cosa fantástica. Pero hay, sin duda, dadas estas características de los precios relativos, una diferencia en la competitividad que surge de estos elementos que estamos dando. La soja con este tipo de cambio, con retenciones, es absolutamente rentable. Si nosotros le damos la totalidad del tipo de cambio a la soja, generamos un ingreso excedente que provoca un trastorno enorme en los precios relativos. Entonces, la existencia de tipos de cambio diferenciales es la forma más práctica de enfrentar este problema específico argentino de sus precios relativos internos en comparación con los internacionales. Tenemos que cerrar, si es súper breve. Sí, solo quería decir que la idea de granero del mundo, yo preferiría que primero seamos el granero del país, porque si no, acá hay una cosa que está muy desbalanceada. Y la otra cosa que quiero decir es que ustedes me invitaron a que yo lo diga y tengo que decirlo. En las dos entrevistas que vimos se habló de violencia, se habló de... Fontevecchia y la Nata decís. Exactamente, se habló de venta de los derechos humanos y se habló de mentiras del canciller. Yo no puedo permitir, no puedo irme de acá sin decir que me parecen tres exageraciones, por decirlo suavemente. Ni los organismos han tenido esa inconducta atribuida, más aún me parece que si las abuelas de Plaza de Mayo son premio Nobel, como espero que sean este año, espero que no haya la reacción que tuvieron los militares cuando fue premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Me parece que esto también hay que decirlo, porque me sentí incómodo, con todo el respeto hacia Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia, a quienes respeto profesionalmente y con uno de ellos he trabajado mucho,
Pero me parece que es excesivo esto. Y además, yo creo que el canciller Timmermans podrá estar equivocado o no. Y yo creo que no lo está, pero no es un mentiroso. A los tres, gracias y espero que el debate siga porque hasta ahora ha sido muy fructífero. Gracias. Claro. Último corte y volvemos. Palabras más, palabras menos.